Muy bien, vamos a analizar el tema de vectores en 3D. Bueno, para que lo entiendas de una forma muy sencilla, vamos a hacer una comparación entre los vectores en 2D y los vectores en 3D. Primeramente, en 2D tú tienes un vector f y en 3D también puedes tener un vector f. En 2D, el vector f siempre tiene un ángulo que se mide con respecto al eje de las x. En 3D, tú no vas a tener un ángulo, vas a tener tres. Uno que se mide con respecto a las x, que es el ángulo alfa. Otro que se mide con respecto al eje de las y, que es el ángulo beta. Y otro que se mide con respecto al eje de las z, es el ángulo gamma. Muy bien. En dos dimensiones, tu vector f se puede descomponer en una f de x y una f de y. En 3D también se va a descomponer en una f de x más una f de y más una f de z. Muy bien. Mientras que en dos dimensiones f de x lo sacas como la magnitud por el coseno del ángulo y f de y la sacas como la magnitud por el seno del ángulo, en 3D f de x la sacas como la magnitud por el coseno del ángulo alfa, f de y la sacas como la magnitud por el coseno del ángulo beta, y f de z la sacas como la magnitud por el coseno del ángulo gamma. Muy bien. Mientras que en dos dimensiones tú puedes sacar a la magnitud como la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado, en tres dimensiones la magnitud tú la puedes sacar como la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más f de z al cuadrado. Mientras que en dos dimensiones tú puedes sacar el ángulo como la tangente a la menos 1 de f de y entre f de x. En tres dimensiones tú vas a tener que sacar tres ángulos. Y así el ángulo alfa es el coseno a la menos 1 de f de x entre la magnitud del vector f. El ángulo beta va a ser igual al coseno a la menos 1 de f de y entre la magnitud del vector. Y el ángulo gamma va a ser coseno a la menos 1 de la componente en z entre la magnitud del vector. Y en tres dimensiones hay una situación importante, que es que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma siempre tiene que ser igual a 1. Muy bien. De igual forma que en dos dimensiones tú puedes sacar sumatoria de fuerzas, aquí también puedes sacar sumatoria de fuerzas. Y la fuerza resultante es la sumatoria de las fuerzas en x dirección y más la sumatoria de fuerzas en y dirección j. Aquí para tres dimensiones la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en x dirección y más sumatoria de fuerzas en y dirección j más sumatoria de fuerzas en z dirección k. Ok. Entonces, en base a estos términos vamos a comenzar a realizar unos problemas para que veas que es igual de sencillo que los vectores en 2D.